Bien, estamos con la senadora Norma Morandini, como les decía, una amiga, me animo a decir también, quiero ser franco, nos conocemos hace muchos años, maestra de periodistas, de mucha gente que trabajó con ella y un ejemplo, más allá de lo periodístico, de conducta de vida, de coherencia. Así que es un placer Yo te tenerte, agradezco las Norma. ponderaciones porque yo también te pongo de ejemplo No, no vale, siempre no de vale, no vale, no vale. responsabilidad. No hay que contar algún No día vale. bien porque hablabas recién, yo creo que el problema que tenemos es que nadie cumple con su función. El ministro tiene que ser el ministro y el periodista hacer lo que hace. Claro. Si cumpliéramos nada más que con nuestra función, con idoneidad y responsabilidad, sería todo mucho más fácil. Claro, pero cuesta. Bueno, y además va con un piropo, los ojos más lindos de la política. Bueno, gracias. Bueno, Norma, siempre tuviste una mirada, una mente muy lúcida para ver lo que está pasando en la sociedad. Venimos de unas elecciones recientes, hace muy poco, el Congreso ha sido renovado, a la vez tenemos una inflación que se mantiene o que crece, los saqueos. Bueno, ¿qué te voy a contar? Estás informada. ¿Qué ves que está ocurriendo? ¿Qué imaginas que puede pasar? Sí, yo creo que le debemos al periodismo la mirada de la sociedad, ¿no? Yo siempre digo que lo único que hice es convertir la vocación pública de la periodista en participación política, pero mis ojos siempre miran más a la sociedad como crónica. Y la verdad que este es un fin de año muy perturbador porque nos está devolviendo de alguna manera lo que nos hemos negado a mirar. A mí me impresiona mucho ver esos jóvenes que son los que vemos en actitudes de violencia, ya sea del fútbol, ya sea del saqueo o por un festejo. Sí. Tienen la edad de la década. A mí me parece que así como cuando era la dictadura, mucha gente no creía y creía que se negaba a creer, cuando Sí. aparecieron los hijos, corporizaron a la dictadura, porque nadie pudo decir esto no pasó, no existe. Claro, claro. Y me parece que estos jóvenes que vemos ahora en las imágenes de vandalismo, son lo que no hemos querido ver en esta década. Primero, es decir, la no garantía de educación, fundamentalmente de educación. Yo cuando veo todas las filas de los jóvenes a la siesta esperando sacar entradas para el fútbol, Sí. me impresiona porque es la hora en la que otros jóvenes en sociedades desarrolladas están en el colegio, están en los trabajos. Claro. De modo que me parece que tendríamos que mirar profundamente como sociedad con las responsabilidades que le cabe a la política más que al ciudadano de a pie, pero me parece que hemos fracasado políticamente en la democratización, porque estos jóvenes tienen naturalizado que la política es violencia, que es reclamo, que es confrontación, que es agresión, que es descalificación, cuando la política es en la democracia la solución pacífica de los problemas. Como todos tenemos derecho y somos iguales ante la ley, como lo manda la Constitución, la diferencia de intereses, la pugna de intereses, lleva a que naturalmente haya conflictos. Todos tienen derecho a reclamar. Después el límite a ese derecho a reclamar es siempre la responsabilidad. Y la responsabilidad es lo que está reglado, las obligaciones que tenemos que nos establece la ley, pero también nos establece una educación que me parece que es lo que nos falla. O sea, ¿vos crees que directamente ya no hay noción, no digo de lo bueno o lo malo, pero lo legal y lo ilegal es borroso para mucha gente? Sí, porque se ha naturalizado, por ejemplo, que el Parlamento sea una escribanía. El Parlamento es otro de los poderes del Estado que tiene una función fundamental de debate, de caja de resonancia. Es allí donde la ciudadanía se encuentra con sus representantes, están los temas que importan a la sociedad, pero con debate, no como firmar lo que el Ejecutivo manda, que se ha naturalizado que tenemos un Ejecutivo poderoso a expensas de debilitar el Parlamento y subordinar a la justicia. Claro. Entonces, en 30 años de democracia, o lo que llamamos democracia, tenemos que celebrar el fin de la dictadura, pero no el Estado de Derecho. Yo creo que lo que nos está faltando
es construir un auténtico Estado de derechos con división de poderes, con la participación, que es lo que legitima la democracia, con la transparencia, que es lo que obliga a la democracia. Sí, Y me parece que se están cancelando avances muy importantes que tenemos en nuestra Constitución, como es el rendir cuentas, como es el acceso a la información. Tenemos solo un decreto que nos dejó el presidente Kirchner, que es lo único que tiene el ciudadano para acceder a la información, que tiene que ser derecho, es un derecho colectivo, no es ya solo el derecho que tienen los periodistas o cualquier persona a expresarse, sino el derecho que tiene la sociedad a ser informada. El que nosotros hagamos esto ahora, que es el espacio público del debate, tiene un solo sentido, que es fortalecer el debate público y que las personas que nos están viendo, con el discernimiento que tienen las personas que viven en libertad, tomen decisiones políticas acorde a la información que se les da. Sí. Si nosotros ahora nos peleáramos, nos descalificáramos, nos insultáramos y hiciéramos de este diálogo educado, podemos disentir, podemos defender con pasión las diferencias de ideas, pero lo que no podemos pasar es ese límite de respeto al otro. No puede ser que invoquemos los derechos humanos y no sepamos que el otro tiene exactamente el mismo derecho y que después pensar de derecha, pensar de izquierda, no hay mérito en eso. El derecho que nos da la democracia es que cada persona piense como quiera, siempre y cuando esté dentro de los límites de la legalidad democrática. Claro. Yo veo que hay ciertos hábitos, hablabas antes de la cuestión del fútbol, que es algo tan popular, ¿no? Y que a lo mejor, digamos, hay chicos que creen que es un pequeño ejemplo, pero quizás sirva para entender que, por ejemplo, entrar a la cancha no, es gratis, o que no hay que pagar, o que viajar en tren no hay que pagar tampoco, que es gratis, y de repente dicen, no, mirá, hay que pagar el tren. Y llevan años sin pagar el boleto de tren. Entonces, ¿cómo hacer entender de vuelta, empezar a construir, de que hay que cumplir ciertas reglas básicas como pagar el boleto del tren? Que la gente dice, no, yo no lo pago. Sobre responsabilidad, yo cuando digo que no nos ha fallado... Son ejemplos menores, pero... pero tienen que ver porque lo público no es de nadie. El Estado es algo al que se puede saquear, o como ñoqui, o como corrupción de los cargos más altos. Pagamos impuestos por extorsión, por miedo, no por responsabilidad. Fíjate en el debate en relación a los saqueos, yo no escuché a nadie decir, mire, este supermercado saqueado es gente que queda sin trabajo. Ayer justo leía las noticias en Córdoba y de la cadena de supermercados ya hay 2 que cierran sus puertas. Cerrar sus puertas significa que es despedir gente. Entonces esto de que no podemos ponernos en la piel del otro. A mí me ha pasado de tomar un taxi y que el taxista me diga, bueno, pero la cadena esta de comida rápida tiene dinero. Yo digo, no, esta es una cadena de cosas que da de trabajo a compatriotas nuestros. Entonces, si estamos todo el día diciendo no hay inflación, la culpa la tienen los supermercados, que todos los empresarios son malos y explotan a la gente, que el que tiene algo, ¿por qué tendrá esa desconfianza a lo que es la aspiración de todas las personas? Se ha estimulado el consumo, cuando en realidad las sociedades desarrolladas, las sociedades ricas, son las sociedades que ahorran, no las que dilapidan. Entonces me parece que es muy profundo lo que nos pasa en el sentido de que hay que educar en la responsabilidad, educar, es decir, tuvimos un Estado terrorista, denunciamos las violaciones de los derechos humanos, construir un Estado de derecho, construir que el bien público, que el edificio público nos pertenece a todos y que hay que cuidarlo. La responsabilidad en el trabajo, se tienen empleos, no tenemos trabajo. Es decir, a mí me impresiona cómo nos hemos degradado en las relaciones humanas. Al jefe siempre hay que trampearlo porque es el jefe. Es decir, yo veo esto de que tenemos empleos pero no trabajos, ¿no? Entonces se piensa en el salario de fin de mes y con el trabajo vamos... Es decir, es profundo, no es lo que decías, son temas muy profundos
que por supuesto que tienen expresión política y que nos debemos un debate. Estos son los temas de los que tendríamos que estar hablando, Sí. ¿no? Me parece que está quedando muy expuesto también el argentino como ciudadano, porque uno ve que en otras partes del mundo la impunidad no existe como acá, que hay un cumplimiento por las reglas, y estamos quedando como en el fútbol, como en offside. Siempre los argentinos quedamos frente al mundo como que no cumplimos, los saqueos, el default. Entonces ya no es el Fondo Monetario o otros países que nos quieren oprimir, sino que está saliendo una cosa argentina de incumplidores, de poco serios, que creo que es preocupante. Que yo no creo que eso esté en el ADN de nadie, porque No está. países como, si no digo, pero si uno hace una jactancia de eso, porque hay una parte importante del país de gente, es decir, que sufre por esto. Porque yo digo, ya no es vergüenza ante los que nos miran, vergüenza ante nosotros mismos. Nos tenemos que comparar con lo que fuimos, la degradación que hemos hecho de nuestra educación, la degradación política que tenemos, porque todo está confundido. Decimos dialoguen, dialoguen, nos dice la gente, pero el diálogo es inherente al sistema democrático. Tienen que dialogar las instituciones, las personas se tienen que respetar con cortesía. Es decir, la violencia que hay hoy en la calle, la violencia que hay en las familias, la violencia que hay en la televisión, la violencia que hay, es decir, de no poder ver al otro, de no poder compadecernos con el otro. Entonces yo ahora me aferro a cosas que hace mucho tiempo que los sabios por algo hablan por todos nosotros. Martin Luther King decía, o nos amamos como hermanos o nos preparemos a morir como salvajes. Yo lo adapto a la vida ciudadana, o aprendemos a vivir de manera civilizada, democrática, o vamos a vivir como salvajes. No hay sociedad que pueda desarrollarse sobre la confrontación, como división. No hay familia que pueda ser feliz si tiene los hermanos peleados entre sí, si los padres desconfían de los hermanos, si los gobernantes no confían en las personas porque las personas no confían en los gobernantes. Está lastimada, hay un veneno que nos ha dejado el autoritarismo, que es la desconfianza. Porque cuando se vive con miedo, ¿qué hace uno? Uno se siente solo, se mete para adentro, no se anima a decir en voz alta lo que piensa, por temor a ser censurado, por temor a ser descalificado, por temor a que se burlen, por temor siempre a las represalias. Entonces eso lleva a que uno se sienta solo y crea que eso solo le pasa a uno, y yo creo que no, que nos pasa a mucha gente, y que este es un momento de no tenerle miedo a la bondad, porque es una esquizofrenia. Vamos todos en peregrinación al Papa Francisco, que es el que nos ha dado permiso a ser buenos, porque el que tengamos orgullo del Papa Francisco, que sea el argentino, decimos con orgullo, es el argentino más destacado, el que llegó más lejos. Ningún argentino va a llegar a donde llegó el Papa Francisco. Entonces aprovechemos, es decir, no solo para ir a llevarle la copa que gana San Lorenzo, que me parece muy bien, aprovechemos para dejar, para mostrar la bondad, que ser bueno no es una cosa mala. Es como esto, casi son los ejemplos que nos daban en el campo, que el ser humano tiene dos lobos en su corazón, el de la maldad y el de la bondad. Crece el que se le da de comer. Demasiado hemos alimentado el lobo de la maldad, demasiado estamos alimentando el lobo de la confrontación, demasiado estamos alimentando el te insulto, te ninguneo y mañana te aniquilo. Con todo lo que nos ha pasado en nuestro país, apelemos a la pacificación. Mandela es un hombre bueno, que por eso es sabio político. ¿Por qué? Porque es lo que escasea. Todo el mundo reverencia a este hombre que superó el dolor, superó todo lo que le habían significado 27 años de prisión, y unió este país que no tenía salida, dividido por el apartheid, dividido por el segregacionismo, blancos y negros. ¿Qué hizo Mandela? Supo que si no unía, no había solución, era seguir peleando, y seguir peleando son nuevos sufrimientos. La sociedad argentina ya tiene demasiado sufrimiento en sus espaldas. No podemos ser una sociedad movida a muerte, tenemos que optar en algún momento a ser una sociedad de vida,
con responsabilidad. Esa es la única limitación a la libertad. Y yendo a la política real, como senadora, como política, ¿vos notás que dentro del Congreso de la Nación es muy difícil llegar a un acuerdo, este diálogo que hablás? ¿Están las miserias de la política? ¿Lo viste desde adentro? ¿Lo ves? Sí, como en todos lados, sucede que no alcanza con que lleguen caras nuevas a la política si no se modifican las reglas de juego de la política. Cuando uno llega pareciera que existen unas reglas no escritas, que cuando uno viene de afuera te da perplejidad, claro. Pero también te dicen, y se acordó. Y yo digo, ¿dónde se acordó? ¿No? Esta cosa de que a veces la política sigue siendo canje. ¿Qué me das, qué te doy? Me aprobás esta ley, te doy esto. Es decir, que es el estadio más primitivo de canje. La política es negociación, no trueque. Y la negociación siempre tiene que ser admitir la luz pública de la democracia. Por eso en la democracia exige transparencia y la luz pública que ponen los periodistas. Que eso es una construcción colectiva, que tenemos nada más que 30 años, que eso es lo que hay que construir. Yo creo que quien va a hacer modificar la política es la ciudadanía. Se va modificando, las internas abiertas me parece que es un paso importante. El tema es que me temo que hay un puente roto entre la ciudadanía y la política, porque la gente se ganan elecciones y no se modifica nada. La gente sale a la calle y no se modifica nada. Sí. Es decir, tenemos la fuerza de los argumentos y no son escuchadas porque sobrevive, creo, algo muy dañino para la política, que es el deber a obedecer. La pertenencia partidaria no puede ser el deber a obedecer, tiene que haber criterios, votos de conciencia. Entonces me parece que esto es lo que falta también, que se democraticen los partidos políticos. Es un camino, trabajamos hacia eso. Yo creo que la política, hay que pensar que las decisiones más importantes que toman en nuestro nombre las toma la política. Ahora, la política no es solo ir a la plaza y gritar consignas. La política es la participación ciudadana, es saber que se tienen derechos, ejercer los derechos, pero también saber que se tienen obligaciones. Tenemos naturalizados una serie de conceptos que son falacias, es decir, tiene que ser reivindicada la política, pero la política es participación, no necesariamente, es decir, es solo política el que va y grita en la plaza, ¿no? ¿Y por qué crees que en general en las encuestas la corrupción no aparece como un tema de preocupación entre la gente? Y ahora vemos casi con cierta obscenidad cómo ha crecido el patrimonio de muchos funcionarios, que está expuesto, está prácticamente a la vista, porque de hecho se declara el crecimiento del patrimonio. Sin embargo, parece que no molestara eso. Bueno, yo creo que ahí volvemos a que hay una responsabilidad fundamental en los gobernantes, en todos nosotros, en la dirigencia. Hemos tenido 10 años de consumo, hablando de fútbol como la prioridad, y bueno, a mí me parece que el derecho al fútbol es importante, pero la prioridad tiene que ser la educación. Entonces me parece que las prioridades han sido el consumo. Tenemos un debate dominado por el dinero, solo hablamos de dinero. En el debate público periodístico solo se habla de macroeconomía, y uno tiene ganas de preguntar, ¿quién vive en la macroeconomía? Entonces no hemos contribuido a que se tenga conciencia que todo lo que se va en corrupción es lo que se le quita a la ciudadanía en tener estos estados de derecho que garanticen los derechos. No es el gobernante bueno que distribuye derechos. El gobernante está obligado a garantizar lo que está consagrado en nuestra Constitución. Entonces me parece que se ha naturalizado decir, bueno, es lo que hay. La gente dice, sí, hay un pragmatismo de la misma manera que la política es un pragmatismo ramplón, que cuando uno habla de principios es como, es muy idealista, es libre pensadora, como si fueran cosas de desvalores, cuando en realidad, si no hay principios en la política es algo, es decir, un pragmatismo. Tendríamos que preguntarnos qué es lo único que no ha probado nuestro país. No hemos probado democracia. Está en la hora de que probemos democracia basado en principios.
Y si estos principios están arriba, van a permear en la sociedad con una educación de responsabilidad. Entonces, lo que es doloroso... ¿Pero están arriba? No, porque no están arriba. Lo que es doloroso es que siempre el imponderable es el tren donde mueren 50 de nuestros compatriotas, el que desnuda que la corrupción, el no cumplir con la función de aquellos que tienen que controlar y ofrecer servicio público, no cumplieron y por eso mueren 50 de nuestros compatriotas. A mí me pregunto mucho qué tiene herida el alma de nuestro país para que sea siempre la muerte la que desnuda lo que no se quiere ver. Es decir, la corrupción es ahí donde ha aparecido de manera descarnada. Tenemos todos los escándalos nuestros de corrupción que ha denunciado el periodismo, y el periodismo que tiene que no puede negar el hecho. Después todo el mundo tiene derecho a interpretar, pero no negando el hecho, ¿no? Es decir, los hechos son el límite que tiene un periodista, que después unos lo interpretan de una manera y otros de otro. Bueno, para eso es el derecho a la opinión. Entonces, me parece que estamos en un momento bisagra, pero por primera vez la crisis pone en evidencia que nuestra crisis es política. Y cuando hablamos de política hablamos de ética. Es decir, primero que hay que resolver los problemas de manera pacífica. No hay democracia si no hay una prensa independiente y fuerte. No hay democracia si no hay libertad. No hay democracia si no hay oposición. Los que hoy gobiernan mañana controlan, los que hoy controlan mañana gobiernan. Tenemos que empezar a definir las funciones, la idoneidad. Por ejemplo, anoche, que fue el debate tan duro que tuvimos en relación al pliego de Milani, la confusión, por ejemplo, que decía el oficialismo de que nosotros, que hay presunción de inocencia, y por supuesto tiene que haber presunción de inocencia, y qué bueno que sea un valor incorporado, que nadie es culpable hasta que no se demuestre en los tribunales su culpabilidad, es decir, esa es la presunción de inocencia. Pero nosotros como cuerpo político damos acuerdo sobre la idoneidad de los funcionarios que propone el Ejecutivo, y por eso la instancia democrática es abrir a las impugnaciones de la ciudadanía. Por eso el CELS, que es una ONG, impugna, y nosotros consideramos en las impugnaciones el prestigio que tiene esa ONG, como ha habido otras. Entonces, esto es el funcionamiento de una democracia. Ahora, cuando se tergiversa ese funcionamiento, ¿por qué le vamos a pedir a la ciudadanía que tenga valores y comportamientos democráticos si desde el poder se interpreta la democracia de esta manera, que no es así, ¿no? ¿Vos conociste a la presidenta como senadora? No. Yo asumí como diputada en el año 2006. Ajá. Ya no se era, cruzaron. No, ya gobernaba el presidente Kirchner. Lo que a mí no me ha perturbado, decir, soy muy respetuosa de los designios, de ese juego, digo yo, del gran titiritero que es el destino. Le pongamos el nombre que uno le ponga a los designios, el destino. El que mis hermanos desaparecidos se llamaran Néstor y Cristina, y que haya una coincidencia también en fechas de edad y nacimientos, a mí me ha hecho muy respetuosa de la persona de la presidenta, pero yo tengo una visión y una postura que es opuesta a la visión de poder que ella encarna o que defiende, ¿no? Entonces he sido una opositora franca, nunca he dejado de decir lo que pienso, que creo que esa es la lealtad. No hay lealtad a las personas, la lealtad es a uno mismo. Si yo no puedo decirte honestamente lo que pienso, ¿cómo vamos a establecer un vínculo humano, el que sea, el de los entrevistados, el de la amistad, el del amor, el de la política? Y me temo que hoy en Argentina decir lo que se piensa se ha convertido en un acto de coraje, no en un acto de honestidad, porque uno dice lo que piensa y es descalificado en los medios públicos o en las cosas que escriben
es decir, que nos desnuda como sociedad. Es decir, cuando yo veo los insultos y las agresiones que van en la red, digo, ¿qué hemos anidado? Porque esto uno no lo ve en otros países, ¿no? Y para cerrar, Norma, ¿por qué la oposición no logra articularse, como se dice ahora, esta palabra de moda? Sí, hay opositores, ¿no? Yo creo que empieza la oposición a darse cuenta, a darnos cuenta de que hay que tener una voz única en la diversidad, no única como unanimidad, sino una voz potente. Ahora, la debilidad de la oposición es la prepotencia del poder. Es muy difícil armarse cuando uno tiene semejante ejercicio del poder del otro lado, cuando se nos ningunea en el debate público, cuando no se nos concede el derecho al debate, por ejemplo en el Código Civil, que se votan a libros cerrados, leyes que son fundamentales, que no son de oposición o oficialismo. Es decir, el consenso es la prueba de cuando se construye un trabajo común. Cuando hablamos de política de Estado que nos trasciende, es porque nos ponemos a trabajar sobre el mismo tema, es decir, construimos el consenso desde miradas diversas. La pobreza no puede servir para hacer política. Si queremos combatir la pobreza, ahí tenemos que estar todos juntos. Si vamos a enfrentar el crimen organizado, ahí no hay mérito de nadie, ahí nos afecta a todos. Entonces la convocatoria de trabajar juntos, es decir, todos los países lo hacen. Yo me he sentado frente al televisor a escuchar el discurso de Bachelet, lo que hizo con Piñera, lo que promete, lo que dicen, y es un discurso tan ajeno a nuestro discurso de confrontación. La política en democracia es construcción, es trabajo de resolver problemas, de conflictos con diferentes miradas, no la confrontación. No puede ser la política la guerra verbal, porque la guerra verbal es después la continuación de la guerra de otras formas, ¿no? Gracias, Norma, por haber venido. Gracias a ti. Que tengas buen año. Gracias, igualmente.